y espacio, salir de aquí te dice, estaba poniendo helado, limpiado mesa, coció hamburguesa, me destrozó la espalda para una puta empresa, de ahí aprendí mi satírica, pero con humildad, que es lo que tiene mi lírica, rodeado de fiestas, pero no se está en Gran Canaria, no se está a ningún lado. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un buen Fitness, y esa canción que están escuchando era de Todd The King, Como en Casa, altamente recomendado para todos los amantes del rap y para los que no lo son, joder, que el rap mola. Hoy vamos a hablar de la amplitud de movimiento y la hipertrofia, pero vamos un poquito más allá. Vamos a hablar de cuándo utilizar estas parciales, estos movimientos parciales, por qué utilizar la amplitud de movimiento completa y cómo convencerte si aún así piensas que sentir el músculo en el medio rango es superior para ganar masa muscular, que he estado defendiendo hasta el momento, pero ahora toca decirte el por qué quizás estás perdiendo ganancias. Vamos a comenzar hablando del vídeo anterior y un comentario que me dejó una persona, que no sé si es chico o chica, que se llama Belmont, me dejó un comentario. Y bueno, él me decía, pero en el rango de movimiento parcial utilizas más peso, entonces quizás por eso es por lo que consigues más hipertrofia. Pero ¿qué pasa? Que no sé si lo comenté en el vídeo anterior, pero hay un concepto que se llama tensión, y lo que nos interesa saber ahora es que la amplitud de movimiento y el peso se compensan, son inversamente proporcionales. Es decir, si la amplitud de movimiento aumenta, el peso tiene que bajar, porque cuesta mucho más. Y si el peso sube, la amplitud de movimiento tiene que ser recortada, si no somos suficientemente fuertes para ser completos. Por lo que si piensas que el peso te va a dar más ganancias en esas parciales, te equivocas, porque estás quitando el rango de movimiento, la amplitud de movimiento, y eso está quitando tensión en el músculo. Otra cosa que me comentó es el cambio de tensión en las parciales. Es verdad que en el press de banca, si lo haces como yo estaba haciendo en el vídeo, estás principalmente haciendo tríceps. Pero bueno, por eso dije en el vídeo anterior que el músculo tiene que ser sentido y tiene que ser el que falla. Hay 4 situaciones donde yo creo que es inteligente utilizar las parciales. La primera viene a ser la lesión, porque limitar la amplitud de movimiento puede hacer que puedas hacer un movimiento. Por ejemplo, hay mucha gente que se suele joder el supraespinoso, que es un músculo pequeñito, y no puede levantar el brazo, ni lateralmente ni enfrente de él. No soy un fisioterapeuta, entonces quizás en algunos términos me equivoco, pero es para que comprendan lo que quiero decir. Pero en cambio, imagínate que tú no puedes hacer dominada, pero sí puedes ser remo, ¿vale? Entonces a lo mejor haciendo remo eres capaz de mantener esa masa muscular sin seguir lesionándote el hombro, siempre y cuando no te duela, ¿de acuerdo? Entonces ten en cuenta que limitando la amplitud de movimiento en algunos ejercicios, y si sabes cómo, cosa que eso se escapa de mi conocimiento, puede ayudarte a seguir estimulando. Pero bueno, para eso están los fisioterapeutas, vete y págale, que para eso están. Rendimiento específico para ciertos deportes, y eso viene a ser la especificidad de los ángulos. Es decir, si queremos saltar más, no nos interesa hacer una sentadilla profunda, porque una sentadilla profunda no interpreta bien los ángulos que se dan en un deporte que es necesario saltar, por ejemplo en el baloncesto. Entonces, en ese caso, lo que nos viene mejor es una sentadilla parcial, que es lo que más asimila al deporte. Ustedes han visto a las típicas chicas que hacen sí y el codo se les va a tomar por culo, ¿no? Que inclina así. Eso se llama hiperlaxitud. Si tienes hiperlaxitud, deberías limitar el movimiento hasta donde se supone que tiene que llegar, ¿vale? Aquí, porque si el codo va más hacia allá, que yo tengo un poquito, pero no sé si se ve, si el codo va más hacia allá, estás poniendo presión muy negativamente en las articulaciones y puede ser dañino. Así que, si tienes hiperlaxitud, limita, porque tú tienes más flexibilidad de lo normal, más movilidad. Y aislar. Hablando del press de banca que hice en el vídeo anterior, así mucha gente propone este press de banca para estimular la cabeza lateral del tríceps. Pero yo no creo que eso sea rentable, y que lo más rentable es simplemente hacer un ejercicio de aislamiento del mismo ejercicio que estamos intentando hacer. Porque esto no tiene lógica, estamos haciendo que un compuesto se convierta en un aislado, que nunca va a ser así. Pero parcialmente ese es el concepto detrás de esto que les quiero decir. Vamos a hablar ahora del por qué la amplitud de movimiento completa puede ser muy extremadamente interesante para muchas personas. La transferencia de fuerza es de un 15%, es decir, si tú haces curl de bíceps aquí y bajas un día más de aquí, más de 15 grados, posiblemente ahí no seas capaz de controlar el movimiento, porque la fuerza se transfiere alrededor de unos 15 grados, hablando del ángulo, no de la articulación. Por lo que si no trabajas todo el rango de movimiento, hay más probabilidad de rotura. Podríamos prevenir lesión porque en algunos movimientos ciertos músculos se ven extremadamente estirados en una posición comprometida. Por ejemplo, el bíceps en el peso muerto, cuando haces el agarre mixto, aquí esto lo dejas expuesto. Entonces, si tú entrenas bíceps con movimiento completo, es menos probable que se cree una rotura de bíceps que si no lo hace. O una rotura en el skin de cat o cualquier movimiento gimnástico que ponga el bíceps en un estiramiento extremo.
Dos puntos van relacionados. No trabajas la flexibilidad por separado y no trabajas movimiento completo, y eso implica poca movilidad. Poca movilidad, como ya les estuve comentando antes, puede hacer que sea más fácil que te rompa. No puede hacerlo, vas a hacer más fácil que te rompa si pierdes el control. Si no trabajas amplitud de movimiento completa, haciendo sentadillas completas, haciendo press de banca completo y todo eso, vas a tener que darle más tiempo para cubrir todas las cualidades del fitness, donde una de ellas es la movilidad. Y ahora la parte que quería llegar. ¿Cómo convencerte? Si no te has convencido esto, que a mí me parece bastante convincente. Vamos a hablar de la tensión. Como dije antes, la tensión es una suma de la amplitud de movimiento y el peso. Que a ti te cueste más un ejercicio cuando lo haces más largo es normal. La excusa es no hago sentadillas completas porque puedo poner poco peso. No, en serio, quizás puedes poner poco peso porque eres débil. El estiramiento puede jugar un papel súper importante en el crecimiento de ciertos músculos. Por ejemplo, el trapecio. Como pueden observar, mis trapecios son dignos de gente que utiliza esteroides. ¿Y eso por qué? Aparte de tener una genética decente de trapecio, solo yo peso muerto. Mucha gente te dirá, si no haces encogimiento no vas a sacar trapecio. Encogimiento es este ejercicio, ¿vale? Para la gente que no lo sepa. Esto es un movimiento que contrae los trapecios, pero ¿qué pasa? Que, como les dije antes, hay músculos que reaccionan muy bien al estiramiento. Y yo he hecho muchísimo peso muerto en estos 3 años. Y solo del estiramiento me han crecido. Entonces quizás estás perdiendo crecimiento en algunos músculos solo por no querer hacerlo completo. Por ejemplo, en el pecho, que llegando aquí abajo estirarías completamente el pectoral. Y otra cosa que te interesaría saber es que más peso implica más probabilidad de lesión. No significa que te vayas a lesionar, pero significa que hay más probabilidad. Es más probable que te lesiones haciendo una serie pesada de 3 repeticiones en peso muerto que haciendo una serie de 10 repeticiones. Siempre y cuando la técnica sea la misma, porque cuando la técnica es perfecta, también nos podemos lesionar. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Pero no solo eso, sino que encima, como les dije aquí, si pierdes control del movimiento, pues es mucho más probable que te lesiones, porque no solo no controlas el movimiento, sino tienes mucho más peso. Aparte de compartir el vídeo, que lo vas a compartir, darle like, tócate los cojones, vas a tener que comentar qué quieres ver mañana. ¿Quieres ver cómo entrenar la fuerza y conseguir máxima hipertrofia? Que yo creo que esto es algo interesante, no sé si lo ven por aquí. O la mejor rutina para mi esquema de hipertrofia, que lo estarán viendo por aquí, el vídeo que subí hace un par de días. Así que, gente, gracias por ver el vídeo y recuerda, muévete, entrena, vive, Mueve Fitness. Año tras año con los mismos conceptos, no necesito mucho más que esto. Mi cliente, mi radio, mi rampa, mi bici, mi espacio, mi patio. Salir de aquí feliz.